Me voy a empezar con una palabra que hoy día es más trampolín, que entonces es más un punto de partida, no tanto un sermón para interpretar esa palabra, sino como un punto de partida. Juan 14, los versículos 5 y la primera parte de 6. Tomás le dijo a nuestro Señor Jesús, le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Hasta aquí. Y que Jesús es el camino, quiero ahora dar otra énfasis que normalmente se hizo. Porque Jesús, por supuesto, es el camino hacia la salvación, a través de creer en Jesús, que murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre, pagó el castigo por nuestros pecados y resucitó. Por medio de Él, por medio de la fe en Él, somos salvos. Pero ¿saben? Con la palabra fe, a veces tenemos problemas de entenderla en su pleno sentido. Porque fe es... fe en la Biblia es una confianza que lleva a una cierta fidelidad, es un camino, es un estilo de vida. Es vivir toda su vida en confianza en Dios. Vivía en confianza, en plena convicción que Él va a cumplir todas sus promesas, ¿sí? Es vivía plenamente convencido que Dios es bueno para nosotros. Pero tú ves con Abraham, por ejemplo, que es el padre de la fe, que su fe no era simplemente que sí, el Señor me ha dicho que va a haber una gran nación, salía de mí y iba a pasar, y ahí quedó, ¿entiendes? Su fe se manifestó en un estilo de vida. Dios lo llamó y realmente salió de Arán, donde estaba cómodo, realmente salió a una tierra que ni siquiera sabía a dónde, solamente confiaba que Dios le iba a mostrar. La fe se manifestó que cuando Dios le habló, realmente le creyó. Pero eso significa que realmente se consideró, por ejemplo, a sí mismo, a su descendencia. La fe se manifestó que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, imagínate. Porque estaba dispuesto que Dios... Tú no puedes estar dispuesto a algo así si no estás dispuesto que Dios realmente es soberano y con Él no hay que discutir. ¿Ya? Pero sin embargo, es para cumplir eso, pero estaba, tú notas, la fe de Abraham se muestra en cosas prácticas, y así normalmente es. Tú tienes fe en el conductor del bus que te va del amigo, que no te va a llevar a cualquier lado, sino a donde tú quieras. Entonces tú subes al bus y confías que, a pesar de que no siempre son muy confiables los conductores de viejo, y sin embargo confías. Ya Rafael hace poco estaba en la clínica y tenían cierta confianza en los médicos. ¿Toman medicamentos? Sí, pero suave. Pero suave. Sí. ¿Pero cuál medicamento toman? Paracetamol de 1 gramo. ¿Y por qué? Porque que tengo dolores musculares, entonces eso me placa un poco el dolor muscular. Ya. ¿Y quién te dijo que te ayuda? El doctor que me ayudó a ese tratamiento. Eso. Claro. El doctor le dijo, ¿me entiendes? Pero no, ¿por qué creemos al doctor? Porque estudié para eso. Porque de cierta manera estamos convencidos que en toda la área que tiene que ver con la medicina, el doctor más inteligente que nosotros.
Alguna gente no tiene esta convicción y trata con otras cosas, pero no llega muy lejos con eso, ¿verdad? Fe es un estilo de vida. Y entonces, si la fe en Jesús, vean, es un camino, porque camino, en el sentido figurativo de la Biblia, significa un estilo de vida. Entonces, si Jesús dice, yo soy el camino, y luego ese camino que llega a Dios realmente, si Jesús dice, yo soy el camino, dice también, yo soy un estilo de vida. Yo soy el estilo de vida que tiene que ver. Si Jesús es el camino, esto tiene mucho que ver con otro término que encontramos en la Biblia, el seguimiento. Hablamos de seguir a Jesús, ¿cierto? Y justamente eso es, si Jesús es el camino, entonces como andamos el camino, le seguimos a Jesús. Le seguimos, claro, en un sentido de verdad que Él nos guía, ¿ya? A través de su palabra, a través de una guía profética, a través de sabiduría que nos da, nos guía. Y nosotros no tomamos nuestras decisiones simplemente a nuestra conveniencia, sino tratamos de tomar las decisiones que el Señor quiere. Amén. Que muchas veces están en contra de nuestra propia lógica. Pero seguir a Jesús significa también seguir a su ejemplo. Ahí estamos conectados con que el camino significa un estilo de vida. Y si Jesús es el camino, entonces le seguimos a su ejemplo también. Seguir a Jesús significa seguir a su ejemplo. Y esto está muy conectado con que Jesús, cuando Él andaba en la tierra, ya andaba un camino. Y si le seguimos a su ejemplo, entonces, más o menos las mismas estaciones que pasaba Jesús, vamos a pasar nosotros. ¿Me pueden seguir, sí? Pero en esto el Señor está con nosotros. Yo quiero leerles algunas palabras que hablan de seguir a Jesús, que normalmente no se lee tanto. Ustedes conocen Juan 8, versículo 12. Ahí dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. El que me sigue. Claro, ahora no podemos seguir a Jesús literalmente como en este tiempo cuando estaba en la tierra. Pero sí, podemos seguir en el sentido de que andamos en el mismo camino que Él anduvo. Y sí podemos seguir en el sentido que imitamos su ejemplo, ¿verdad? Y también podemos seguir en el sentido de que Él nos guía. Y nosotros seguimos a la guía, ¿verdad? Juan 12, 25 a 26 dice, el que ama su vida, la pierde. El que aborrece su vida en este mundo, no que el que aborrece a sí mismo, sino el que aborrece su vida en este mundo, ¿ya? La conservará para vida eterna. ¿Qué le dice eso? Si alguno me sirve, ojo, ¿quiénes quieren servir a Jesús? Si alguno me sirve, que me siga.
Queremos seguir a Jesús, a donde le tenemos que seguir. Y ahora dice, y donde yo estoy, ahí también está mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, dice Jesús, y donde yo estoy, estará mi servidor. Con tú puedes interpretarlo así literalmente. Lo que pasaba a Jesús, en cierta manera, pasa también a su servidor. Donde Jesús está, en cierta manera tendremos que estar nosotros. Pero también es así que Jesús va delante de tu vida, está presente contigo, está en ti, y de repente te guía hacia situaciones que ya, y tú le sigues a donde Él va, a donde Él viene. Así en Apocalipsis, por ejemplo, lo encontramos en este sentido, Apocalipsis 14, versículo 4. Habla de los 144,000 que fueron sellados para la salvación y los describe así: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Después dice, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera va. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Entonces, si Jesús es el camino, le seguimos su ejemplo y le seguimos a donde quiera que va, a donde quiera que nos conduce. Y a donde nos conduce tiene mucho que ver con el camino, con la vida que Él hizo en la tierra. Ahí nos muestra el camino de Jesús en la tierra, hermanos. También nos muestra cómo es el camino de un cristiano. Y de ese que hablamos. Ya empieza con el nacimiento, ¿sí? Así como nació Jesús en Belén, en cada Navidad lo decimos, así uno para que pueda seguir a Jesús, primero tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? Pero cuando Jesús nació en Belén, entonces este nacimiento tenía que ver con una renuncia y tenía que ver con un cambio de naturaleza. Filipenses 2, un texto que todos conocemos, nos dice que incluye el nacimiento de Jesús. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús renunció a algo, ¿sí?, para hacerse hombre, y tomó forma de siervo. Y saben, así el nacer de nuevo significa que nosotros renunciamos a la vida que tuvimos antes. Solamente que nosotros no éramos como Dios, sino al contrario. ¿Ya? Nosotros
pero sí andábamos en el altivez, ¿verdad? Y nacer de nuevo significa que se renuncia al ego, se renuncia al orgullo, se renuncia al pecado, se renuncia a toda esta vida, a todo lo que era importante, a todo lo que era el contenido de nuestra vida, se renuncia a eso para hacerse ciego. Siervo de Dios y con eso también siervo de los hombres, ¿verdad? Entonces, en el caso de Jesús, significaba que se humilló tanto que se hizo un embrión en el vientre de una mujer, ¿sí? Y nació como cualquier hombre. Y vivía en condiciones humanas. Pero tenía siempre. Jesús, por eso no dejó de ser Dios. Él tenía siempre la posibilidad de usar su deidad. No la usó. Se metió en condiciones de hombre y obedeció a Dios como hombre. El renuncio de su naturaleza divina, el refugio es algo continuo. Quiero decir. Entonces, esto nos pasa a nosotros también, una vez nacidos de nuevo, tenemos siempre la posibilidad de vivir como los viejos. ¿Quién ha hecho esta experiencia? Nadie, ok. ¿Ya? Pero Romanos 6:11 nos dice: consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, en esa hay una cierta, en este consideraos hay una, mira, cree que ahora tiene una nueva vida, pero también renuncia a la antigua. ¿Ya? En la práctica significa que siempre estamos en el desafío de seguir no a la carne, sino al espíritu. ¿Verdad? De vez en cuando hay etapas en nuestra vida, o al menos yo, de vez en cuando tengo etapas que de repente estoy más en la carne que en el espíritu, y ahí el Señor tiene que recordar. Y necesitamos de nuevo arrepentirnos y tomar la naturaleza que nos pertenece en el Señor. Y abandonar, negar la naturaleza vieja, pecaminosa, que negar al hombre viejo que éramos. ¿Cierto? Eso es lo que Jesús quería decir cuando dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Cuando Pedro negó a Jesús, dijo 3 veces: no lo conozco. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, significa que ya no nos conocemos como las personas que éramos. Sino vivimos en la naturaleza nueva que tenemos en el Señor. Amén. Así que si queremos andar el camino que es Jesús, lo primero que tiene que pasar es el comienzo de este camino, es un nacimiento de nuevo. Pero hay que conformarlo cada rato. Y cada vez cuando estamos en lo viejo, el Señor nos llama al arrepentimiento para entrar en la naturaleza que te pertenece. ¿Verdad? Después tú ves Jesús
creciendo como un niño, sin que se cuenta mucho. Lo único que se cuenta, que de repente estaba ahí en el templo. Ahí sí se manifestó que sabía mucho más que todos los teólogos de su templo y se maravillaban. Y los padres de Jesús lo buscaban donde estaba, al fin lo encontraban. Este era cuando Jesús tenía 2 años. ¿Sí? Entonces, cuando lo encontraron y le preguntan, pero ¿dónde estaba así? No saben que tengo que estar en los negocios de mi padre. Yeah, pero de repente hay un versículo que me corté mucho. Lucas 2, versículo 51, dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. ¿Cómo continuó Jesús? Sujeto a ellos. ¿Quién era más canal? ¿Los padres de Jesús o Jesús? Los padres, obviamente. Mira, yo creo que los padres de Jesús, en comparación a nosotros, a lo mejor eran menos canales, pero en comparación a Jesús, eran muy canales, ¿cierto? Pero hasta que llegó su hora, que determinó Dios, Jesús continuó sujeto a ellos. Se sujetó a todas las autoridades, se sujetó a todas las cosas del judaísmo, se sujetó a sus padres, se sujetó al rabí de Nazaret, se sujetó a todos. Mira, si alguien había que podría decir, mira, yo no tengo por sujetarme, era Jesús. Y se sujetó. Antes de entrar al ministerio, antes de hacer algún milagro, antes de hacer esto, mira, primero nos mostró cómo Jesús se imagina un verdadero ser humano, porque Jesús ve un modelo como Jesús quiere al hombre. El hombre en el sentido de ser humano, no del papá, ¿ya? Y ahí tú ves a Jesús con una humildad, ¿sí? En ese que se sujetó está incluido que se sujetó a su padre, entonces le ayudaba en el trabajo de carpintería, aprendió la carpintería, trabajó en ella y esperaba. Mira, había nacido por el Espíritu Santo. Era espiritual desde el comienzo. Y esperaba con su ministerio hasta que tenía 30 años. ¿Ya? Y se sujetó. Era mucho más inteligente que sus padres, mucho más sabio que sus padres, mucho más espiritual que sus padres. Bueno, se sujetó. A las autoridades que tenían aquí en la tierra. Para nosotros, digamos, nos sujetamos a las autoridades que hay aquí. Entonces, cuando andamos con auto, andamos de acuerdo a la ley, sí, no demasiado rápido. Nos sujetamos a nuestros jefes. Las mujeres se sujetan a sus maridos. Los chicos a sus padres. Así es. ¿Verdad? A los líderes en la iglesia. Entonces a veces nos sentimos, pero tanto más inteligentes que la autoridad puesta sobre nosotros. Entonces, pero mira, Jesús
nos muestra una vida de humildad. ¿Se surta? A los 30 años, Jesús fue bautizado. Claro, el bautismo es muy paralelo a lo que al nacimiento de nuevo en nuestra casa, el padre de eso. Entonces Jesús también ya era hombre, ya había renunciado a su naturaleza, pero cuando él fue bautizado igual era un señal público que se somete para la humanidad. Él era el único que no necesitaba arrepentimiento, entonces tampoco un bautismo para arrepentimiento, pero él tomó nuestro lugar, ¿ya? Entonces para nosotros también el bautismo es como el sello que somos nacidos de nuevo, ¿sí? Es como el sello que hemos renunciado a la vida vieja y una vida nueva. Pero el bautismo de Jesús tenía una connotación más desde el inicio de su ministerio, porque ahí tomó nuestro lugar. Y ahí, como bautizándose, humillándose así, tú sabes que cuando el bautista no quería, y dijo, no, es necesario para que se cumpla toda la justicia. Y se entregó en eso completamente al Señor. Dedicó en completamente su vida al servicio para el Señor. Era el momento. Él inició su ministerio e hizo lo que el Señor quería, se humilló así y se entregó al Señor. Y lo mismo espera de nosotros. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es una actitud, Señor. ¿Cómo entregamos nuestro cuerpo como sacrificio? Una actitud, Señor. Nada me será demasiado para nada. Porque yo, con todo lo que soy y con todo lo que me pertenezco, o con todo lo que me pertenece, soy tuyo. Mi tiempo, mi dinero, mis fuerzas, mis pensamientos, todo es tuyo. Y ahí en el bautismo ustedes saben que recibió el Espíritu Santo, sí. Ya había nacido por el Espíritu Santo, pero recibió el Espíritu Santo, recibió poder, recibió una unción, a pesar de que podría, mira, Jesús tendría la posibilidad de hacer todo por propia fuerza, porque era Dios, ¿ya? Pero recibió la unción con el Espíritu Santo y recibió poder para su ministerio, para su vida, y así lo manda después a sus discípulos, Hechos 1:8, esperan aquí hasta que reciban poder para que seréis mis testigos, ¿sí? Y eso no era algo únicamente en Hechos 4, ahí tú ves la iglesia otra vez con nuevos desafíos. Era difícil la situación porque se inició una persecución y oraban por poder. Y otra vez viene el Espíritu Santo y mueve el lugar. ¿Sí? Así nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Y a Jesús agrada si lo buscamos. A Él agrada si buscamos para todo. Claro, una vez lo recibimos, ahí lo tenemos, pero en la vida de un cristiano frecuentemente necesitamos llenura con el Espíritu Santo. Jesús necesitaba una nomás. Pero nosotros somos diferentes, nosotros echamos muchas veces perder y necesitamos de nuevo. Amén. ¿Ya? Pero alguien que pudo iniciar su ministerio necesitaba eso. Y ahí
hubo un testimonio también, ese es mi hijo, en el él me complazco, ¿ya? Y ¿saben? Eso es necesario. Busca la llenura con el Espíritu Santo. Yo también la busco y si la tenía, pero hay que renovarla siempre. Hay una orden. En Efesios 5:18 hay una orden. Sé lleno del Espíritu. Esto también se puede traducir déjase llenar con el Espíritu. Entonces es una orden de Dios que buscamos la llenura con el Espíritu, ¿sí? Y es interesante, nosotros sí buscamos esto, pero muchas veces lo buscamos como una muy buena experiencia y tenemos una expectativa después en la llenura del Espíritu que no es lo correcto. Jesús nos muestra que la expectativa que tenemos que tener es diferente que normalmente la que tenemos, porque estamos en una conferencia o viene un hombre de Dios, recibimos una unción, es así, ahora pensamos, ahora todo va bien. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo en caso de Jesús? Es cierto. Lo guió al desierto. El Espíritu guió a Jesús al desierto. El Espíritu. Mira, ahí tú notas dos cosas. Primero tú notas el Espíritu, entonces guía a Jesús, lo mismo que quiera hacer en tu vida. Pero en lugar de guiarle al tío para hacer milagros, no, le guía al desierto. El Espíritu guió a Jesús al desierto. ¿Saben? Muchos se desesperan en el desierto porque justamente el desierto no estaba en su plan, estaba fuera de su vista que Dios puede querer que estemos en el desierto. ¿No es verdad? Pero en caso de Jesús, ¿quién quería que Jesús fuera tentado? Dios. Si el Espíritu guió a Jesús al desierto, entonces Dios quería que Jesús iba al desierto para ser tentado. Y en el desierto, hermanos, Jesús estaba 40 días en ayuno, pero no estaba en una rica experiencia de la presencia de Dios. Estaba en una desagradable experiencia de la presencia de Satanás. Desagradable experiencia de la presencia de Satanás. En estos 40 días no escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de Satanás. Fue tentado. Y Satanás, en el fondo, lo que quería era alejarlo del camino de Dios, del propósito de Dios. Mira, lo trató un poco más fácil. ¿Por qué no, era el hijo de Dios? ¿Por qué no dices que se transforman en panes las piedras? ¿Por qué no te saltas y ahí los ángeles te llevan y toda la gente lo va a ver como te saltaste y llegaste y no te pasó nada? ¿Por qué no te inclinas una vez ante mí y todos estos reinos, todo esto será tuyo y sin cruz y sin este? ¿Para qué te vas a hacer tan difícil la vida? ¿Ya? La ataca con expectativas humanas. El diablo ataca a Jesús con expectativas humanas. Para que Jesús cambie su fe, su dependencia de Dios por una religiosidad.
y lo hace a su manera y no a la manera de Dios. ¿Ya? Pero independiente como sea, pero nosotros tenemos que pasar muchas veces el desierto. ¿No es así? Casa del Señor tampoco tantas veces. No es la vida del cristiano puro desierto. Pero hay momentos de desierto, ¿sí o no? ¿Ya? Cuando somos tentados, cuando notamos cuando no vemos a Dios y oramos y parece que la oración va hasta el techo nomás, parece que Dios no escucha, parece que Dios no responde, parece que Dios, pero lo que sí se escucha es la voz del diablo que quiere plantear dudas para nuestra fe, que quiere desesperarnos, que quiere tentarnos para que hacemos nuestra propia cosa o somos tentados para el pecado. Tenemos que luchar contra pensamientos negativos, con amargura, con cosas, y no es fácil. Quisiéramos dejar eso y no. Pero está bombardeando nuestra mente. Y ahí tienes que saber que están los propósitos de Dios, que tú vences al diablo en el desierto. Porque Jesús en el desierto venció al diablo. ¿Sí o no? Y tú tienes que saber, si tú confías en el Señor, el resultado del desierto es victoria. Tiene un fin. Santiago 1 nos dice que debemos ser felices en el desierto ahora. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. La palabra prueba también se puede traducir con tentación. Sabiendo que la prueba o la tentación de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falta nada. Y en 1 Corintios 10, versículo 3, dice claramente que ninguna tentación nos ha tomado que una tentación que humanamente es soportable, y que Dios tiene a la salida. Pero dependemos de Dios. Jesús se mantuvo firme en la voluntad de Dios. No salió en este bombardeo de su mente, en estos 40 días de soledad. No cesó a este bombardeo de su mente. Mantuvo firme en su camino. Se hizo más dependiente aún de Dios. Refutaba con la palabra de Dios. ¿Ya? Hay desiertos. Y después recién vemos a Jesús ejerciendo su ministerio, predicando la palabra, haciendo milagros. Mira, ahí Jesús realmente, tú notas, para él el ministerio nunca era demasiado. Sí tenía que huir a veces de la gente para luchar, para momentos, para oración con Dios. Estaba rodeado de gente siempre. Se tomaba sus momentos, sin embargo, luchaba por ellos para orar al Señor. Estaba siempre predicando, ejerciendo, haciendo milagros, escuchando la gente, reaccionando a sus peticiones. No tenía tranquilidad, ¿no? Y con sus discípulos, que muchas veces no entendían bien, que a veces eran tan tuercos y así, con todos estos problemas que tenía con ellos, y además los fariseos que siempre buscaban algo para hacer trampa, ¿sí? Con toda esa resistencia, estaba con eso. Y dijo a
esta mujer samaritana dijo en Juan 4, versículo 34, dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado. Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado, llevar a cabo. Llevar a cabo el ministerio. Dijo Jesús, mi comida es. ¿Saben? Andar el camino de Jesús, ¿saben? Para todos los cristianos el Señor tiene un ministerio. ¿Quiénes saben eso? Porque en Efesios 4:12 se habla de los ministerios del apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. ¿Pero para qué? Para capacitar a todos para la obra del ministerio. Entonces, este texto no habla solamente de 5 o 4 ministerios, sino habla de que hay algunos ministerios especiales que son para capacitar a todos para la obra del ministerio. Todos tienen ministerio. Con todos el Señor tiene un propósito. A todos el Señor hizo único. Todos ustedes tienen una forma de conocer al Señor que es única. Una forma de vivir con Él que es única. Y tienen dones. Y por eso dice 1 Pedro 4:10 que debemos servirnos unos a los otros, cada uno según nuestros dones, como buenos administradores de la gracia de Dios. Los dones pertenecen a la iglesia, ¿sí? Todos tenemos ministerio. Este ministerio está conectado con nuestra función en la iglesia. La función de Jesús en la iglesia es que Él es cabeza, ¿ya? Él es la cabeza del cuerpo. Pero cada uno es un miembro en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene ministerio. Entonces, y en ese servimos a Dios. Y no solamente en el ministerio específico. Jesús sirvió en toda forma que pudiera servir. Amén. Gálatas 6 nos manda que no debemos cansarnos de hacer el bien, sobre todo para los amados en la fe. Que no debemos cansarnos de hacer el bien, sobre todo para los amados en la fe. O un versículo que empezó a hablar hace poco cuando estaba visitando la mano. Me empezó a hablar muchísimo. De 1 Corintios 15, versículo 58. Por tanto, mis hermanos, están firmes, constantes, abundando, ¿escuchaste? Abundando, siempre en la obra del Señor. Mira, seguir a Jesús incluye esto. Abundar siempre en la obra del Señor. La obra del Señor, mira, debemos siempre ser servicial, en la empresa, en la familia, sí, está claro eso, ¿sí? Pero cuando habla de la obra del Señor, entonces habla de la obra de extender, que tiene la iglesia para extender el reino en este mundo. Amén. Y en eso debemos ser abundando. Este incluye todo lo que edifica la iglesia. Y como desde muchas semanas no lo hice, hoy día me atrevo a decirlo, incluye también como no hay una obra de construcción. ¿Ya?
Pero más importante que la construcción es que construimos iglesia como el Señor quiere iglesia, porque eso no es una pregunta de edificio primero, una pregunta de cómo estamos juntos, o sea, cada uno está llamado a trabajar para que esta iglesia, como gente como gente común, estemos en el propósito del Señor, que se construya aquí realmente el templo del Señor. Amén. Y eso incluye la evangelización, que ganamos a otros. Hay tanta gente que necesita ser salva, ¿verdad? Y Jesús derramó su vida en eso. En Getsemaní vemos a Jesús en otra tentación. Ahí estaba Jesús en la tentación de abandonar el camino, de no cumplir el propósito. Jesús mismo había definido su propósito. Dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ahora está tentado, estaba en un estrés, en una angustia interior tan fuerte que transpiraba sangre, y pide a Dios si es posible que pase este problema. Pero lo vence y dice: pero no que no sea mi voluntad sino la tuya. En Marcos 13:13, hermanos, habla Jesús: el que persevera hasta el fin será salvo. Y hay una tentación en la vida de todos los que realmente quieren ser cristianos. Hay una tentación, de repente, en algunos momentos, de desesperarse para no perseverar en el camino. ¿Me entiendes bien? Pasan momentos de sufrir. Mira, yo me imagino, por ejemplo, esta señora de la que habló la Ana María. ¿Cómo no? De vez en cuando le va a llegar a su oído una voz que no tiene sentido. Que Dios en realidad no está con ella. ¿Cierto? Y con este perseverar es como pasar Getsemaní. Te pasan cosas en tu vida que tú no entiendes. O delante de ti hay un camino que tú no quieres andar, que no te gusta. Ahí hay que perseverar. Ahí hay que perseverar. Getsemaní, el nombre Getsemaní significa prensa de óleo, de olivas. Entonces se refiere a una máquina, el nombre que pone la oliva para sacar el aceite. Y de repente Getsemaní son situaciones de mucha presión. Entonces, o tú huyes de esa, porque no aguantas más, o aguantas y ahí realmente sale el aceite. Realmente habrá un cambio en ti y una llenura diferente con el Espíritu Santo. Después Jesús fue fortalecido, pero fue fortalecido para ir a la cruz. ¿Ya?
Y hay tentaciones que son así. Y algunas personas en situaciones bien difíciles de su vida se desesperan tanto que abandonan su vida. O algunos no están en tanta dificultad, pero ya prefieren una vida cristiana más cómoda y abandonan el propósito de su vida, abandonan su llamado. A lo mejor pueden ser salvos, ¿no? Yo no digo que esos están en el infierno, pero hay un montón de cristianos que no quieren sacrificarse tanto para realmente llegar a su pleno llamado. Es demasiado difícil. Hay un montón de gente que tenía un llamado de misionero y nunca va a la misión. Getsemaní es donde cuando las cosas van completamente en contra de lo que nosotros queremos, anhelamos, en contra de nuestra naturaleza, en contra de nuestros deseos. Cuando el Señor nos desafía para camino que no queremos, ahí decía, sí Dios, no mi voluntad, sino la tuya, se ha hecho. Amén. Ahí tenemos al fin la cruz. Está Jesús soportando todos estos dolores. Y hay dolores que son por causa de seguir a Jesús. A veces obedecer a Dios trae problemas. ¿No es verdad? Puede ser diferente intensidad, puede ser burla solamente, puede ser problema matrimonial, puede ser que alguien se pone en contra, puede ser que estás atacado por hechicería, en otro país puede ser que estás perseguido por el Estado, sea como sea. Aquí en Chile no hay menos persecución que en China, perdón, te aseguro, solamente es diferente la forma de persecución, ¿sí? Pero lo que dice claramente, los que quieren vivir piadosamente en este mundo, dice 1 Timoteo 2, versículo 3, los que quieren vivir piadosamente en este mundo, quieren todo, ya, serán perseguidos. Punto. O Romano 8, 17, dice que vamos a heredar junto con Él, junto con Cristo. Somos coherederos con Él. Si es que en verdad también padecemos con Él. Muchas veces en la Biblia se toca el tema de sufrir por causa de Cristo. Cristo mismo lo avisó y dijo el Señor, el siervo no está por sobre el Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes perseguirán. Entonces hay dolor, hay sufrimiento a veces por causa de seguir a Cristo. Entonces, seguir a Cristo significa seguirla a pesar de, o justamente ahí, soportar estos dolores y no abandonar. ¿Ya? Decían a Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, pero Jesús no va a obedecer. Y hasta la muerte obedeció. Y esto es lo que el Señor quiere lograr en nosotros. Una obediencia hasta la muerte. Pero ahí, después Jesús resucitó. Y saben, dice Romanos 8, 20, dice que ya somos glorificados junto con Él.
Dice Efesios 2, versículo 6, dice que somos sentados en los lugares celestiales junto con Él. Habla Efesios 1, 18 que el mismo poder que operaba en Jesús cuando fue resucitado de entre los muertos, opera en nosotros. Hay una vida en nosotros, en todo ese proceso que persiste y no hay cruz sin gloria. ¿Sabes? Es imposible que te desgastes para Dios sin recibir mucho más que podría entregarlo. ¿Me pueden entender? En realidad, solamente los que siguen a Jesús, por todo esto, que son nacidos de nuevo, aprenden a someterse, reciben el Espíritu Santo, resisten tentaciones, le sirven y le sirven de una manera que la obra de Él es más importante que cualquier cosa privada en su vida. Y pasan por encima y dicen, sí Señor, también cuando el Señor quiere algo de ellos que no les gusta. Y pasan por la cruz, sufren por causa de obedecer a Dios. Estos son que de verdad experimentan la vida en abundancia. Nunca los cristianos cómodos que andan sus propios caminos van a experimentar que es abundancia de vida. Al menos no en esta tierra. Lo van a experimentar, sí, porque por la fe en Jesús igual son salvos, sí. Pero los que están dispuestos de morir por Él, experimentan la gloria. Amén. ¿Quiere experimentar la gloria? Amén.